Anteayer, María Elena, me reuní con un grupo de estudiantes de último tramo de nivel profesional de una de las universidades que hay en San Luis Potosí. Y alguno de los estudiantes, en uso de la palabra, hizo un extrañamiento a la credibilidad de la justicia en México. Asumo que es un estudiante de Derecho, e invocaba como argumento contundente y probatorio del desprestigio de la justicia en México que el índice de denuncia de los delitos es tan bajo en México y que esto tiene que ver con la poca confianza en las instituciones. Es decir, que la magistrada María Elena Sánchez Guzmán tiene una buena chamba que hacer en San Luis Potosí para que nos convenza a la sociedad civil. Esa es la idea, convencer. ¿Alguna reflexión sobre esto, María efectivamente, Elena? Convencer. Es cierto, ¿verdad? Hay falta de credibilidad, quizás somos nosotros también un tanto cuanto responsables de esto. Se tiene una imagen en ocasiones distorsionada de lo que es la impartición de justicia. Pero ¿qué implica esto? Muchos factores, lo que tenemos, la legislación en la que nos apoyamos, procesos a veces largos, no necesariamente imputable el tiempo que esto dura al juzgador, también a las partes involucradas. La sociedad debe también involucrarse en esto. Exigir al servidor judicial, desde luego, exigirle, ¿verdad?, que le brinde la justicia que merece, que cuando haya un acto de corrupción o de otra índole que le afecte o perjudique, pues evidentemente denuncie. En México creo que falta mucho la cultura de la denuncia, pero quizá por lo que tú mencionas, por la falta de credibilidad en las instituciones, no necesariamente en administración, sino también en procuración de justicia. Es cierto, ¿verdad? Y en consecuencia, ¿qué debemos? Pues debemos mejorar cada uno de nosotros en nuestra función día a día. Influyen muchos factores, fíjate, y eso muchas veces la gente lo desconoce. Tenemos una población que en los últimos 30 años ha crecido enormemente en esta ciudad, pero desgraciadamente estamos con los mismos números de juzgados, solamente una sala más ha crecido, y me refiero a las cuestiones, vamos a pensar estadísticas, que quizás no importan mucho, pero hoy en la mañana veía yo que el año pasado el número de asuntos con el que cerramos el año y con el que vamos a cerrar este año ha crecido enormemente. Y tenemos el mismo número de personas para resolverlos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que considerar la carga de trabajo, hay que considerar la cuestión que no siempre se tienen todos los elementos a la mano para brindar la mejor justicia. Estructura, falta... estamos, sí, constantemente capacitando a nuestra gente para que sean mejores servidores, pero todos estos factores pueden influir en que no se dé la justicia que quieren con la rapidez, con la inmediatez que se requiere. Ahora, sí también hay sanciones, desde luego, para aquel servidor judicial que se comporte inadecuadamente. Y ahí es donde, digo, muchas de las veces no denuncian. Y entonces, si no tenemos elementos, ¿cómo vamos entonces a actuar en consecuencia? Claro. Me resulta de pasmo esa información. Efectivamente, en los últimos 30 años, ¿sí?, en un país que crece a una tasa de crecimiento neto, ¿sí?, del 2%, resulta que duplicamos la población cada 30 años. Así que de menos, estas ciudades, lo doble de hace 30 años, si no es que más que ello. Sí. ¿Cómo enfrentar las necesidades de impartición de justicia en una sociedad que ha duplicado su población y no ha duplicado su aparato judicial? O sea que este es un semáforo en preventivo. ¿Es un semáforo en preventivo? ¿Dirigido a quién, María Elena? Bueno, yo creo que mira, yo soy de la idea que debe de haber respeto entre los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero desde luego debe haber una coordinación, una armonía, una comunicación, un diálogo. ¿Qué son tus necesidades? ¿Cómo ha crecido el problema? ¿Cuáles debemos cubrir o subsanar? ¿Verdad? Pero creo que eso para mí sería importantísimo, ¿no? Una verdadero entendimiento y conocimiento, desde luego, de las necesidades del Poder Judicial, que siempre ha quedado a la saga, ¿verdad? Se dice, bueno, vamos a pensar, presupuestalmente si estás pidiendo X cantidad de dinero, es mucho ¿para qué? ¿Verdad? Cuando, te repito, tenemos una población, tú lo has visto en esta ciudad y en el Estado, que ha crecido
exponencialmente, y entonces, ¿qué vamos a brindarles? ¿Verdad? Con ese aparato como hace años está y como sigue siendo. Todos ponemos lo mejor de nosotros, tratamos de trabajar a un ritmo vertiginoso, acelerado, desde luego, dándole a cada asunto el tiempo necesario para su debido estudio. Sin embargo, tenemos detrás infinidad de asuntos que también dicen urge, 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 ¿verdad? Y en consecuencia, pues esa es la parte que quizá la sociedad desconoce. Porque muchas veces es lenta, porque es lenta. ¿Se tiene todo lo necesario para hacerlo? Se le han dado al Poder Judicial una y otra responsabilidad de acuerdo a las reformas que se han venido dando. En justicia para menores, por ejemplo, cuando se dijo que se crearían juzgados en todo el Estado, cuando viene ahora la reforma en materia penal, que con jueces especializados en esto, en lo otro y en aquello, y realmente pues no se ha contado con los recursos humanos y materiales para brindarlo. Bueno, pues aquí entonces todo esto creo que a veces se desconoce y por eso es el reclamo, es la queja, es el por qué. Pero hay que ver la razón del por qué en muchas cosas. No quiero con esto manifestar que no haya juzgadores indolentes, irreflexivos, faltos de cortesía, faltos de muchas cosas, pero sí considero que el Poder Judicial siempre ha sido el que ha quedado atrás, a la saga de todo, ¿no? Pues aquí hay una aportación cuantitativa y muy nutritiva y me parece que muy sustentada. Cómo atender las necesidades de impartición de justicia con el mismo aparato judicial que existía cuando la población era el 50%. Esa señora de los ojos vendados y la balanza en la mano que representa la justicia, si en este momento se apareciera, ¿qué piensa la magistrada María Elena Sánchez Guzmán que esa señora de los ojos vendados propondría a la justicia en México y en San Luis Potosí? ¿Tendría algo que proponer? Pues sí, desde luego, quizá nos exigiría, y con sobrada razón, una mejor justicia, desde luego que sí, y en ese camino estamos, en esa idea estamos. Para ello, pues, teniendo los elementos necesarios para brindarla, porque creo que en todos está el deseo, está la voluntad, la disposición de hacerlo, pero a veces también, digo, esa otra parte debe conocerse, ¿verdad? Que no necesariamente siempre tenemos los elementos para poder actuar en consecuencia. Bueno, pues me parece que entre reflexiones nutritivas llegamos a un aterrizaje propositivo, cuantitativo, sumamente nutritivo. San Luis Potosí requiere de una revisión y una reflexión sobre su estructura del Poder Judicial con el objeto de determinar sus necesidades de crecimiento, porque lo que no podemos apostarnos es a la injusticia por falta de recursos económicos. Magistrada, se nos ha agotado el tiempo. De plano, es una mesa agradecida con tu presencia, María Elena, muy honrada. Ojalá nos quieras acompañar en alguna otra ocasión y de verdad, gracias por tus razonamientos, por tus aportaciones. Muchas gracias, de verdad yo me siento muy agradecida, complacida por estar esta mañana con una compañía maravillosa como la es del Liceo Carlos Artolózaga, amigo de toda la vida, a quien aprecio, a quien admiro, a quien respeto enormemente, y que con mucho gusto en otro momento, si así lo desean, podemos tratar cualquier otro tema relativo a la justicia, porque creo que es un tema sensible, es un tema al que no se le ha dado la importancia. Todos hablan en este momento de seguridad, de justicia, pero ¿se ha atendido realmente a la justicia y a la seguridad como tal? Pues ahí quedan estas reflexiones, amigos. Sí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima y nuevamente mi gratitud a la magistrada María Elena Sánchez Guzmán. Muchas gracias.